Tiene la palabra la congresista letona. Gracias, presidente. Presidente, nuevamente hemos tenido varias horas dedicadas a tratar de evidenciar la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la fuga del señor Inostroza. Sube la anemia, Fuerza Popular tiene la culpa. No se avanza en la reconstrucción, Fuerza Popular tiene la culpa. Se hace un informe de acusación mal hecho, Fuerza Popular tiene la culpa. Se hace una ley mal hecha sobre las cooperativas, Fuerza Popular tiene la culpa. Y es que si no hablan de Fuerza Popular no existen, presidente. Y el trabajo político se ve en la calle, no se ve en las encuestas. El trabajo se ve en la calle, en el apoyo, no en las encuestas, porque esa democracia es débil, la democracia de la que hoy varios han hablado y la democracia que se pretende instaurar en nuestro país, la democracia plebiscitaria. Un colega, que ya se debe haber retirado, hablaba del presidente accidental. Y es verdad, el señor Vizcarra es presidente, como se dice, por accidente. El mandato constitucional se respetó en este Congreso, pese a que los miembros de su bancada exigían que renuncie. Y desde que asumió, fue este Congreso, esta bancada, la que lo ayudó a hacer la transición democrática. No entendemos, presidente, hasta el día de hoy, ese ánimo de confrontación. Y la congresista Rosa Bartra lo dijo muy acertadamente. La confrontación vía la televisión, la confrontación, el cambio de mensaje, los mensajes contradictorios, y nuevamente el señor Inostroza fugó, y al parecer recién el premier se ha enterado aquí, por un puesto de migraciones. Hubo una orden vigente hasta el 6 de octubre. Se suspendió 3 días la orden. Raro, ¿no, colegas? Y el 13 se volvió a dictar la orden. Hay un video en la televisión colombiana, hoy día lo hemos visto, en la televisión ecuatoriana, perdón, presidente. Hoy día todos lo hemos visto. ¿Y qué denota esto, colegas? Que el premier no está enterado. Que además de que no hay gobierno y no hay acción, se les pasa la tortuga Inostroza. Y, presidente, no vamos a permitir que la responsabilidad se la corran al Congreso. Ni su presidencia, ni la mesa captura delincuentes. Ni su presidencia, ni la mesa, ni este Congreso persigue el delito. Ni su presidencia, ni la mesa, ni el Congreso tienen la obligación de custodiar fronteras. Esa es una labor del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. El fiscal Sánchez tenía conocimiento de la resolución legislativa que puso fin al procedimiento de acusación constitucional, que se corrigió gracias a Fuerza Popular, procedimiento viciado con un informe muy deficiente. Esa resolución legislativa se publicó en el diario El Peruano, y quienes conocemos el derecho sabemos que la Constitución y las leyes están por encima de cualquiera, de los hombres e incluso de los hombres que gobiernan. Así que la resolución tenía plena vigencia y eficacia. El fiscal Sánchez pudo actuar de oficio, pudo tomar acciones, y si tanto necesitaba un expediente administrativo que lo único que contiene son actas y un informe de la propia Fiscalía, pues debió pedirlo. Es un fiscal autónomo. No tratemos de aprovechar políticamente la situación para cuestionar a nuestros enemigos. Respetemos la institucionalidad. Presidente, como más allá de determinar las responsabilidades, el premier Villanueva, ayer, haciendo uso de sus facultades constitucionales, aceptó la renuncia con el presidente del ministro del Interior. Pero esas responsabilidades no pueden quedar ahí, presidente, porque lo que hemos visto hoy es que el premier nos ha venido a mentir.
o ha omitido información o efectivamente no la sabía. Y en los tres casos, eso amerita un tipo de responsabilidad. El Premier tendrá que responder qué pasó, por qué mintió, por qué omitió la información o por qué la desconocía, por qué su ministro no la detalló. Algo hay, presidente. Y nuevamente se pretende culpar a Fuerza Popular de proteger al señor Inostroza. Y yo pregunto, presidente, ¿qué hubiera pasado si Fuerza Popular no levantaba su voz de protesta por el informe deficiente del congresista Pacori? ¿Qué hubiera pasado si ese informe no se hubiera corregido? ¿Qué hubiera pasado, presidente? ¿Qué hubiera pasado, colegas? ¿Qué hubiera pasado con el juez Inostroza? Y nuevamente me pregunto, presidente, ¿qué está pasando? ¿A quién buscan proteger? ¿Por qué siempre pretenden vincular al partido con temas respecto a los cuales no tenemos ningún tipo de responsabilidad? Yo entiendo, presidente, que hay mucha desesperación y que la agenda se les agota y que la agenda de confrontación ya no tiene reflejo. Pero, presidente, nosotros no vamos a doblegar esfuerzos. Nosotros vamos a seguir fiscalizando. Y hasta el día que se sepa quiénes son los funcionarios que autorizaron, que permitieron, por dolo o por culpa, la fuga del señor Inostroza, no vamos a parar. Vamos a seguir con la fiscalización. Le duela a quien le duela, presidente. Es nuestro trabajo y para eso nos han elegido. Gracias. Gracias, congresista Letón. Habiendo concluido el rol de oradores, vamos a cederle el uso de la palabra al ministro de Justicia. Ministro, ¿me permite una interrupción, por favor? Cuando viene usted. Sé que la mesa Ok. no va a querer, porque por alusión, presidente, me está el congresista Pacori. Se ha hablado mal acá del mismo de Pacori. Ya, ok. Sí, el presidente decide. ¿Continúa? Ya, continúa. Ok. Lo lamento, congresista, yo soy invitado. El debate ha concluido, congresista. Tiene la palabra el ministro de Justicia. Señor congresista, no me haga leer el reglamento, menos ahora que tenemos invitados, por favor. Tiene el uso de la palabra, ministro, puede empezar. Ya. Bien. Dele un minuto. Listo, bien. Bien. Bien, congresista, lo lamento. Relator, por favor, dé lectura al reglamento. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 61. Disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso B, imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente. En materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Congresista, por favor, no me obligue a tomar una decisión drástica que vaya a dañar su imagen. Tiene la palabra el ministro. Señor ministro, por favor, lo invoco a que empiece con su exposición. Correcto, presidente, le agradezco. Presidente, hemos estado haciendo un seguimiento muy atento a las diversas iniciativas, propuestas y argumentaciones que han dado nuestros colegas y saludamos este espacio democrático donde nos ha permitido perfilar de mejor manera algunos conceptos y seguramente decisiones. Sin embargo, se hace necesario hacer algunas puntualizaciones. Desde el 26 de diciembre hasta el 5 de junio, los llamados integrantes del grupo Organización Criminal
Cuello Blanco del Callao estaban sujetos a una interferencia telefónica por mandato judicial. Reitero, esto se cesó el 5 de junio. Se ha dicho de que perfectamente el gobierno pudiera haber tenido información más allá de esa fecha. Y eso no es cierto, presidente. Es imposible. Nosotros somos muy respetuosos, y lo reiteramos, del orden constitucional. Respetamos, o mejor dicho, no acudimos a una escucha ilegal. Y si alguna vez tiene que darse, es por mandato judicial y a disposición del juez. El gobierno no tiene ninguna incidencia ni ningún comportamiento que pueda llevar a esa conclusión. Lo otro, presidente, se hace necesario alcanzar algunos conceptos. Hemos dicho, lo que ha pedido el fiscal supremo, Pablo Sánchez, es inicialmente una detención preliminar, la cual la ha hecho suya el vocal supremo Hugo Núñez. Lo que estamos gestionando es que esto se convierta en una detención preventiva, a instancia también de que estemos inmersos en una investigación de esa misma consideración para facilitar lo que es la vuelta por los conductos regulares y legales de César Inostroza. Lo segundo, presidente, es en el caso que lo ha reclamado la congresista Salgado de Alejandro Toledo. El requerimiento formal al gobierno norteamericano se ha hecho el 25 de mayo. ¿Quién lo ha hecho? La Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, como establece el Código Procesal Penal. El gobierno norteamericano, a instancia de la Secretaría de Estado, pidió alguna información complementaria. Esta información complementaria la ha alcanzado el Ministerio Público en dos oportunidades, el 4 de julio y el 9 de julio. Con esta documentación ha pasado todo el expediente del Departamento de Estado al Departamento de Justicia, que es la instancia donde actualmente se encuentra. Posteriormente se tiene que pasar al Departamento de Justicia del Estado de California. Quien está haciendo el seguimiento de este procedimiento es Cancillería. Otro aspecto, presidenta, y con todo derecho, la congresista Indira Wilca nos ha dicho, ¿qué están haciendo? Siempre este tipo de denuncias se cortan por el ángulo más débil. Y se ha destituido, se ha aperturado un procedimiento de orden penal, administrativo, a una funcionaria. Sí, pero entiendan que esto, desde ayer se han tomado las disposiciones. Y entendemos también que hay responsabilidades no solamente de índole administrativo, habrá también algunos niveles de responsabilidad política, habrá también algunos niveles de responsabilidad policial. Que no le quede ninguna duda que estamos profundizando la investigación con mucha severidad, pero también con mucha objetividad. Y oportunamente daremos cuenta a las comisiones o al pleno de este Congreso de las acciones que se han tomado, los hechos que se han evidenciado y las responsabilidades que de una u otra manera se están comprometiendo. Lo otro, presidente, de manera reiterada, y yo lamento que sea así, estamos cayendo con mucho facilismo en el fácil adjetivo y descalificación. Y yo quiero saludar el mensaje muy prudente, muy cauto, de diversos congresistas que obviamente nos permiten darle un perfil diferente a este Congreso. Pero de ninguna manera esto nos puede llegar a descalificar al señor Presidente de la República. El artículo 111 de la Constitución lo dice textualmente. El Presidente es elegido por sufragio directo. El 115 lo dice textualmente. Conjuntamente con el Presidente, con los mismos requisitos y por el mismo periodo, se eligen ¿a quién? A 2 vicepresidentes. Y obviamente actúa el vicepresidente ante impedimento del presidente. Los 3 presidentes y 2 vicepresidentes han sido elegidos en justas democráticas y bajo el marco constitucional. Y esto de ninguna manera puede llevarnos al facilismo de calificar presidente por accidente. Creo que tenemos que guardar la ponderación y la cordura del caso. Presidente, creo que esta es una gran oportunidad que me permite recoger las palabras textuales del historiador Jorge Basadre. El Perú sí es un verdadero problema, pero felizmente también es una gran posibilidad. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Gracias, presidente. Presidente, cuando yo he hablado de transparentar nuestras relaciones entre Ejecutivo y Congreso, pareciera que la valoración de las cosas
o no se entiende o lo tomamos al revés. Nosotros como gobierno estamos actuando en la línea que venimos actuando, con firmeza contra la corrupción y con franqueza de nuestras acciones. Desde el mismo momento, desde ayer 17, en la que verificamos la fuga del señor Inostroza, hace 24 horas o poco más, tomamos las acciones en el campo administrativo y en el campo político. En el campo administrativo explicité las acciones que habíamos tomado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en la parte externa e igual desde las acciones en el plano interno. Y también explicité el tema de las investigaciones que seguimos haciendo. Y al iniciar, presidente, señalé con claridad de ciertos hechos que se habían dado a través de la parte fronteriza con Tumbes y con el Ecuador, y los videos que ofrecí. Sin embargo, todo eso se tergiversa como que recién estamos descubriendo, recién estamos conociendo. Está bien. No estamos interesados en otra cosa que aclarar esta situación. Y me felicito cuando dicen, nosotros vamos a fiscalizar. Ese es su papel. Y nosotros no tenemos ningún temor que se haga. Y vamos a hacerlo juntos. Porque acá, en tan solo 24 horas que hemos empezado a investigar y a accionar, vemos cosas que hay que investigar más profundamente. Se han dado hechos políticos absolutamente raros. Que hay la corrupción en la fuga de este señor Inostroza, la hay. La hay, nosotros mismos lo estamos descubriendo. La hay. ¿Por qué esconderlo? Tenemos la corrupción en todos los niveles. La responsabilidad sería ocultarlo. La responsabilidad sería quedar impune todos esos actos de la forma y con quienes se realizan. Por eso, sin ningún temor, nosotros seguimos la línea de la investigación y caerá quien tenga que caer. En estos momentos ya se han tomado las decisiones que corresponden, pero no estamos haciendo alarde de esas decisiones. Y se seguirán tomando, presidente. Esto no ha terminado. Esto recién comienza. Que hay responsables en la policía, seguramente. Que hay responsables en la zona de control de fronteras, seguramente. Que hay responsables a distintos niveles, seguramente. En ningún momento, desde ayer que dimos la conferencia para el Perú entero, hemos ocultado cuál sería nuestra responsabilidad. Presidente, y el asumir las cosas con transparencia y reconocer ciertos errores
y tener el valor de la renuncia como ha tenido un ministro, o como la puede tener cualquier ministro todos los días, no significa de ninguna manera ni debilidad ni culpabilidad, sino el reto profundo de lo que significa un precio político en un cargo de esta naturaleza y en cualquier cargo de función. En este país hay poca vocación de renuncia en los hechos, pero en este gobierno sí tenemos la actitud firme y transparente de hacerlo. Así que, presidente, cuando yo escucho, ya ven cómo el Ejecutivo reconoce su responsabilidad, el 100% de la responsabilidad la tiene el Ejecutivo. Y el resto, limpio de responsabilidades. Está bien. Las cosas no se juzgan por las palabras, sino por los hechos concretos. Las cosas no se resuelven simplemente diciendo yo no fui. Nosotros hemos venido a decir nuestra verdad y nosotros hemos venido a decir trabajemos juntos. Pero si bien es cierto que en la mayoría he escuchado un interés en que efectivamente empecemos a coordinar, también he escuchado, como es natural, resistencias a coordinar. Simplemente a estar enfrentado como dos leones. Está bien, cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su forma. Lo que queremos decirle a ustedes y al Perú es que este Ejecutivo va a continuar firme, caminando a paso seguro. Si tenemos que reconocer un hecho, lo reconoceremos. No nos hace menos ni nos hace más. Simplemente nos hace un gobierno que quiere resolver las cosas. Y esperamos resolverlo con ustedes. Pero si ustedes quieren mantener distancia, o algunos quieren mantener distancia, es su decisión y la respetamos. Pero nosotros estamos decididos a caminar hacia adelante y haremos la actuación con el cuidado, con la responsabilidad que se hace. No nos van a empujar a hacer las cosas de cualquier manera. Yo he escuchado, por ejemplo, al congresista Yuyes hablar con razón la preocupación de su esposa. Congresista, usted no ha escuchado de mi boca una sola palabra de otra persona, ni siquiera de aquella que sí está comprometida. Ni siquiera. Porque como ministro tengo que guardar la responsabilidad de no afectar honras, mientras no se compruebe durante un proceso de investigación. Y si bien esta señora que ustedes acá, algunos han nombrado, está obviamente en un proceso ya en estos momentos abierto con un proceso de investigación preliminar, tiene que hacerse la investigación como corresponde para determinar la responsabilidad. Entonces, esos videos que han salido son videos que nosotros lo teníamos mucho antes, en la reserva que corresponde. Pero como tenía que dar cuenta acá, le dije al presidente la autorización para que podamos alcanzar, que ahora ya no tiene objeto, porque ya se ha hecho tan público que no tiene objeto. Pero era, presidente, la comprobación de la seriedad con la que estamos actuando y dispuestos
a dar las pruebas, no las especulaciones, sino las pruebas concretas. Así que en 24 horas nosotros hemos tenido que activar el conjunto de cosas, que hemos tenido la responsabilidad sobre un sistema de control, lo hemos dicho sin temor, y hemos responsabilizado sin temor al gobierno. Pero, por Dios, hay que tener la capacidad también de hacer un mea culpa. No soy yo el fiscal que tenga que hacer eso. Es cada una de las instituciones. Si ustedes creen que no tienen ninguna responsabilidad, ninguna, ustedes digan, pues. Si el Ministerio Público no tiene ninguna responsabilidad, que lo diga el Ministerio. Y a propósito, también quiero aclarar, nosotros hemos hecho alusión al señor Inostroza una y otra vez, pero acá las veces que han intervenido para observar, criticar o aclarar nuestra participación, muchos se han referido al fiscal Chávarri. Nosotros una sola palabra hemos emitido del doctor Chávarri, en ningún momento. Lo que quiere decir que el fantasma del doctor Inostroza está acá y lo confunden con el doctor Chávarri, pero no es nuestra apreciación, solamente quiero la precisión. Presidente, aún con estas aclaraciones pequeñas, quiero dejar absolutamente claro que, uno, seguiremos muy firme en la lucha contra la corrupción. Creo que debemos hacerlo juntos. Creo que desterrar la impunidad no es fácil, pero creo que en conjunto lo podemos hacer. De tal manera, presidente, que yo sigo insistiendo en la necesidad de articularnos entre todas las instituciones del país para combatir esta lacra que se llama corrupción. Juntarnos en un esfuerzo común. Nosotros lo vamos a hacer. He sentido acá que dice Villanueva ahora cambia de discurso. Ayer o esta mañana hablaba contra el Congreso, diciendo vamos a cerrar. Hay una obsesión de decir el Ejecutivo quiere cerrar este Congreso. No es así. No es así. ¿Cuántas veces nos han preguntado? Nosotros hemos contestado. De tal manera que no estamos en esa línea, pero sí estamos en la línea de caminar hacia adelante. Queremos que este país sea viable y no puede ser viable si es que toda su institucionalidad no funciona, por Dios. Así que, presidente, yo solamente quiero señalar mi agradecimiento por esta invitación a venir a precisar, a aclarar las cosas. Normalmente uno viene, aclara y se va, pero ha habido tanto cariño que nos han pedido que nos quedemos y nos hemos quedado. Nos hemos quedado y nos quedaremos siempre, de todas maneras. Entonces, colegas, no vean fantasmas donde no hay.
Más bien, juntémonos a trabajar. Ahí, congresista tuvo una intervención junto con otro congresista en relación a defender las fronteras. Claro que sí.